Y a las 7:40 de la mañana seguimos en Pasos Perdidos. Vamos a ver cómo hace ahora Luciana Glesser para hablarnos de Xi Jinping. Xi Jinping. Sin hablar del G20, porque dijo que si no está voy a en hablar Río, del G20 porque nadie me mandó arriba. Por eso. Entonces no voy a hablar del G20. Por eso. No, a ver, vamos a arrancar con el dato del superávit fiscal porque nos va a permitir entender un poco todo este recorrido, ¿no? Arrancamos con el superávit fiscal, 10º mes consecutivo, se dio a conocer el viernes. Esto significa que el Estado gastó menos de lo que recaudó, el ajuste viene parejo, 33%, 15 de las 16 partidas presupuestarias mostraron ajuste, menos una. ¿Cuál es la que se salvó? Tarjeta alimentar. Y asignación universal por hijo. Sí. Las dos asignaciones que crecieron por encima de la inflación, lo que da cuenta de que el Estado, el gobierno, para decirlo con precisión, para decirlo bien, el gobierno muestra, ¿no? Cierta habilidad en saber que tiene que contener sobre todo a los sectores populares. Bueno, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Es parte del acuerdo con el Fondo Monetario, tal cual, Amato. Dicho esto, ese superávit también muestra o evidencia lo que ya es un secreto a voces, que es la gran habilidad del don que tiene el equipo económico para la creatividad contable, ¿no? Porque hay dos grupos de gastos o de pasivos, para decirlo, que están escondidos, barridos bajo la alfombra. Un gran grupo son los intereses de las letras capitalizables, que en un ejercicio de esquema macroeconómico y de teoría compleja explica por qué no deben computarse por encima de la línea, ¿no?, de la meta fiscal. Y por el otro lado, la deuda acumulada a partir de la devaluación, deuda que se acumuló con las energéticas. Primero le pagó. Eso nunca se resolvió del todo. Del todo, ¿no? Porque primero sí saldó generadoras térmicas, que eran a ellas se les debía 600 millones de dólares. A ver, ¿qué pasa? Son tarifas dolarizadas que en pesos se dispararon muchísimo con la devaluación, el salto del tipo de cambio del 114%. A partir de ahí se acumuló el stock de deuda diciembre-febrero con las centrales térmicas por los megas que le entregan a Camesa. Ellas entregan la mega a Camesa tiene que pagar, acumuló esa deuda. Se saldó con el bono a 14 años, este bono 2038, que aceptaron los jugadores más pesados del sector. Ahí en centrales, en generación térmica, juegan fuerte Midlin, Nicolás Caputo, Albanesi y Santos son los jugadores más importantes, fueron los primeros en aceptar. En el mismo día que anuncia el superávit, el viernes, el mismo día que anuncia este superávit, oficializa la deuda porque les enchufa el bono a las petroleras, en este caso es por el gas que compra Enarsa y también Camesa para abastecer a las centrales térmicas, porque las centrales térmicas tienen el insumo gratuito que se los da el gobierno. Digo, esto también es un dato. El gobierno paga el combustible de la generación térmica y eso se lo debía a las productoras. También, bonito, a las petroleras. Lo que todavía no pagó es nuclear. Atucha le debe 300 palos verdes y la más grosa de todas es el renovar, que es mucho más complejo, es el gran negocio del macrismo, esto de las energías renovables, que ahora tienen prioridad de despacho, tanto eólica como fotovoltaica, son las primeras que entran al sistema, son las más caras, están atadas a apalancamiento externo, tienen puts y cláusulas de cross default, si les dejas de pagar y quieren iniciar una demanda, para la Argentina tiene un costo altísimo y bueno, y ahí se está negociando. Pero yendo a las productoras de vaca muerta, que otra vez marcamos esto porque es un dato clave para entender la dinámica del sector energético que está disputando protagonismo en el modelo exportador al campo. Digo, es así, Vaca Muerta le está disputando a la pampa húmeda su protagonismo en la canasta exportadora argentina. Son todos jugadores locales. Digo, los jugadores, las empresas que explotan vaca muerta son de capitales locales. Paolo Roca con Tecpetrol, Bulgeroni con PAE, Miguel Galucho con Vista, Plus con la familia Rey, CGC de Urnequian. Y ahí hay una suerte de alianza, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, le están aceptando un bono que tiene una quita de por sí, que arrancó en el 50%, es verdad que ahora mejoraron un poco la paridad, están más cerca del 60 y pico. Aún así, todos están reconociendo una quita a un bono que van a cobrar dentro de 14 años. Y después también tenés, ves por qué, ¿no? Porque, digo, realmente en pesos les mejoró muchísimo la rentabilidad. Digo, es una rentabilidad que obtuvieron por la devaluación, con lo cual tienen la ganancia garantizada de esa devaluación
que, bueno, producto de una decisión del propio gobierno. Pero uno quiere ver esa alianza, porque esa alianza con ese grupo del poder económico local, que son los jugadores de Vaca Muerta, y es una alianza muy fuerte que tiene el gobierno, digo, es uno de los sectores que está sosteniendo también, de los que blanquea, de los que esta apuesta nacional y local al gobierno de Javier Milei, mucho más fuerte que la de los inversores externos. Hoy la alianza está con ese poder económico local, es la que lo lleva o lo empuja a tener que reunirse con Xi Jinping, porque ahí hay un montón de guita en juego. Digo, no solo las represas de Santa Cruz, donde, por ejemplo, Urnequian es socio, sino obras muy importantes y muy estratégicas, sumamente estratégicas para el país, como es, por ejemplo, el proyecto AMBA 1 y AMBA 2, que es la ampliación de todo el tendido de líneas de transmisión y transporte de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires, de la zona AMBA, que sabemos que es el nodo crítico y donde está colapsado, donde no puede ingresar ni ingresar un mega más a esa región, porque tenemos el sistema de transporte colapsado. Son 9.000 palos verdes, eso es una fortuna. Bueno, así hay, por ejemplo, el Belgrano, la construcción de la central térmica Manuel Belgrano 2, todo un paquete contenido en 2 grandes acuerdos que, por supuesto, los jugadores locales quieren destrabar, porque eso pues hay que construirlo, todo eso entonces ahí esa presión. ¿Cuáles son los limitantes que va a encontrar esa alianza? El sector financiero internacional, que está básicamente geolocalizado en Estados Unidos. Y hay que ver cómo se ordena ese sistema, ese poder económico a nivel global, que es el sector financiero internacional, una vez asumida la candidatura de Donald Trump, y ahí ver, ¿no?, cuál es el impacto que pueda tener esta foto que va a tener hoy la cumbre que tenga el presidente con Xi Jinping. Y también hay que decir, y voy a agregar como dato del G20, que también tiene bilateral con Kristalina Georgieva. Que también, Kristalina Georgieva, por ahora, bueno, hay que ver cuando suma Donald Trump cuál es el funcionario que le clavan, porque dicen que Trump va a sacar a Guita Gopinath, la presidencia del fondo es para Europa, pero todos los puestos que siguen son de Estados Unidos. Así está dividido el esquema Bretton Woods. Banco Mundial nombra un yanqui, el FMI nombra un europeo, pero lo cierto es que para abajo la administración es yanqui, es norteamericana. Entonces, bueno, puede permanecer, por supuesto, Kristalina Georgieva no va a estar en juego, va a ser, esa foto. Sería, además Trump no está tampoco tan interesado en el Fondo Monetario Internacional, pero cómo cambian las segundas y las terceras líneas en este escenario de tensión que pone a Javier Milei en tensión. Se tiene que sentar con Xi Jinping y después va a tener que ir a dar las explicaciones a Wall Street, sobre todo porque ya sentarse con Xi Jinping después de todo lo que le dijo eso. Y además sigue apostando al financiamiento, de Wall Street. Sigue siendo el sueño húmedo del gobierno que Wall Street, el FMI, BlackRock o quien sea le destrabe 50.000 palos verdes. No deja de soñar con esa posibilidad. Pero en el mientras tanto tiene que llegar a ese objetivo, que entiende también condicionado por las elecciones de medio término, en la interpretación del gobierno. Dice, bueno, es que encima ahora tenemos una elección, esto otra vez pone a los flujos, a los inversores internacionales en zona de alerta, ¿no? Vuelven a estar, quiero ver el resultado electoral para apostar a la Argentina. Siempre están corriendo el arco, como sea. Caputo no les cae muy bien, no les da mucha seguridad tampoco a estos inversores. Los componentes, las variables se complejizan, pero lo cierto es que esa es la tensión, ¿no? El gobierno tiene una apuesta fuerte, entiende que la soga debería venir por ese lado, pero la punta está en el otro lado, empujado por el poder económico local, y un limitante, para interlocutar con el sector financiero externo, que es el socio, o lo que consideraba el socio natural este gobierno, que no lo es, que evidentemente no lo es. 2 preguntas. La primera, toda esta cuestión de estar en contra de la Agenda 2030, geopolíticamente también lo complica para conseguir inversiones, porque los que están en esa postura de Milei, que vota solo en la ONU y todo eso. Hay que ver cuán vinculante es, ¿no? Yo diferenciaría lo que es la posición de Argentina en distintos foros multilaterales, ¿no? La ONU tiene una característica de ser poco vinculante, o que viene a ser como el soporte del lamento el rostro humano del capitalismo, ¿no? De los foros multilaterales, la ONU tiene como la
cualidad de... Por supuesto que es una que nos sale caro en términos diplomáticos. Ahora, si es vinculante después a la relación con el... Yo creo que pensaba en la discusión con Macron de ayer, ponele. Eso va cortando, pero va cortando como ciertos hilos, pero en realidad si uno viera así de dónde está... estamos hablando de crocante, no de dólares. Si hay negocio. Estamos hablando de dólares. Para el mundo Francia no tiene, Francia no está, los dólares no vienen de Francia, los dólares no vienen de la ONU, los dólares vienen o de China o del sistema financiero internacional, y ahí en esa disputa, China mucho más dispuesta, a qué costo, a qué precio, en la alianza, pero esto es lo interesante. China sí, porque lo quieren los de vaca muerta, lo quieren los locales. Entonces por eso Milei se tiene que sentar con China, empujado por la única alianza sólida que tiene, que lo pone en jaque a su alianza soñada y añorada, que es con los BlackRock de este mundo, que por lo pronto ahora le están dando la espalda y lo obligan a sentarse con Xi Jinping. En definitiva se sienta con Xi Jinping porque Wall Street no le está dando bola, y esto es lo que le están explicando los jugadores locales que vienen de aprenderlo durante el gobierno de Alberto Fernández. Y la otra pregunta es, la semana pasada se habló mucho de que el gobierno se había endeudado en 75.000, 80.000 millones de dólares. ¿Tiene que ver con esto de los bonos y todo eso? A ver, lo que sí, en realidad el aumento de la deuda es una traducción, porque ahí lo que está haciendo es unificar las monedas de la deuda, entonces unifica todo en dólares para hacer una cuenta única. Si uno ve en el desagregado, la cuenta en dólares baja, por supuesto, baja porque se pagan intereses y porque nadie nos está prestando, y lo que aumenta como contrapartida es la deuda en pesos. ¿Qué deuda en pesos es la que aumenta? Estas licitaciones que sale a hacer en el mercado local, en el mercado doméstico, donde va obteniendo este financiamiento, que es ese colchón que dice que está teniendo guardado, para comprar los dólares y pagar el vencimiento de enero, que ahí es toda una opacidad, porque ya hubo un minué del gobierno, del secretario de Finanzas, diciendo mañana compramos los dólares, Caputo diciendo compré los dólares. Lo cierto es que ningún bonista cobró todavía, no hay bonistas que hayan cobrado al momento, el vencimiento es en enero, y es una de las primeras torres que tiene que cruzar el gobierno, y poniendo en juego esto, ¿no? Otra vez, ¿quién le va a dar los dólares para ese vencimiento? Está claro que el superávit no salen, eso es una fantasía y es una como otro off de Caputo para dar seguridad, o otro manto de tranquilidad, o otra intentona para calmar a los mercados, pero no va a ser con el superávit. Acá se necesita que haya un desembolso. ¿Quién se lo va a dar y a qué costo, no? Y veremos seguramente a partir de mañana qué pasa con la reunión con Xi Jinping, que va a ser muy importante. Ahora está saliendo Luciana Río de Janeiro, mañana nos trae toda la información. ¿Voy? Anda. Vaya. Ahora no quiero ir. Yo se lo pongo.